Vino a compartir un espacio diseñado para que por lo menos durante 2 veces al mes, los días jueves, nos podamos encontrar para conversar con una persona idónea, experta, que tenga muchas cosas que contarnos, especialmente para fortalecer el mundo empresarial, el conocimiento gerencial, la parte administrativa, el marketing, la gestión humana inclusive. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Rafa Torrijos es un español que vive en México y hoy es una de las personas más influyentes en tema de marketing digital y marca personal. Dos grandes, digamos que herramientas que hoy están facilitando el desarrollo de las personas, el desarrollo de las organizaciones. Entonces ya estoy viendo por aquí a Rafa. Rafa se va a unir. Hola, Rafa. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, muchas gracias a ti por querer compartir, digamos, el conocimiento. Esta es una sección, Rafa, digamos, te voy a contextualizar. Venga. Yo me inventé esto de vino a compartir y hoy vino a compartir tiene un problema y es que hoy no hay licor. Ah, ¿no? Porque esta semana me vacuné, entonces no puedo, digamos que hay que tener ciertas precauciones. Claro. Entonces, digamos que hoy vino a compartir esa palo seco. Bueno, a palo seco tú, porque yo sí me he puesto una copa. Listo. Salud, Rafa. Le estaba contando a la gente que A se tu está salud. viendo que tú eres una persona que se ha dedicado en los últimos años a hablar del tema de marca personal, especialmente enfocado también con el marketing digital, que digamos, Claro. Rafa, hoy son dos herramientas fundamentales para el desarrollo de un emprendedor, para el desarrollo de una empresa, para el desarrollo humano, digamos. Bien lo mencionan, digamos, que creo que todavía no las han incluido, pero en el Foro Económico Mundial de 2020, que cumplió 50 años, se mencionaban unas habilidades, hablaban de 10 habilidades. Yo considero que dentro de esas habilidades que se debería incluir está el tema del desarrollo personal y especialmente de la marca personal. Entonces, Rafa, no está todavía, no está. Entonces, Rafa, mi intención en este espacio es compartir contigo, conversar. Digamos que estaba presentándote a las personas que se han venido uniendo con tu experiencia, que eres un español que está radicado en este momento en México, dedicado al tema de marketing personal, a marca personal, al marketing digital. Y pues bueno, de eso es que vamos a conversar hoy. Entonces, perfecto. Muchas gracias por unirte y bueno, pues presentémosle a la gente a Rafa, pero desde el lado humano. Yo la verdad, Rafa, soy un convencido de que nosotros más que títulos o etiquetas corporativas, somos seres humanos. Curiosamente, esta semana le escuchaba a una persona muy influyente en este tema de redes, y él decía que que hay que ser un buen ejecutivo para ser una buena persona. Yo la verdad le escribí y le dije, no, yo considero que es mejor ser una buena persona porque con eso podemos tener buenos ejecutivos. ¿De qué me sirve a mí ser un experto en estadística, en analítica, en estrategia, pero pues soy una mala persona, trato mal a mis colaboradores, no los apoyo, no los desarrollo? En últimas, creo que desde mi apreciación es mejor ser uno una buena persona, y una buena persona, independientemente del cargo, del nivel jerárquico que uno ocupe o de la profesión que tenga, siempre una buena persona va a ser una buena persona. Entonces, en ese orden de ideas, Rafa, ¿quién es Rafa? Desde el lado humano de Rafa, cuéntanos, ¿quién es Rafa? Bueno, pues para tu tranquilidad, yo creo y me considero una buena persona. Pero yo creo, y coincido completamente contigo, que el lado humano es súper importante. Pero bueno, es lo más importante, yo te diría. El lado humano nos lo da mucho la familia, ¿verdad? Y en mi caso, yo soy el hijo pequeño de una familia numerosa. Y cuando te digo numerosa, yo tengo 5 hermanas mayores y yo soy el sexto, ¿no? Éramos 7, mi hermano pequeño falleció, pero bueno, al final quedamos 6. Y O luego sea está que mi madre. vienes de una familia
de un matriarcado, digamos. Vengo de una familia de mujeres. Y te iba a decir, estaba mi madre, también estaba mi abuela, entonces ya eran 6 mujeres y luego mi padre y yo, ¿no? Entonces éramos 8, pero en realidad eran 6 mujeres. Y el lado femenino siempre lo he vivido mucho junto con mi padre en mi familia, ¿no? Y el empoderamiento de la mujer, ¿no? Mi madre era una mujer muy, ¿cómo decírtelo? Con mucho carácter de liderazgo y siempre inculcó a mis hermanas y a mí, pues tener ese liderazgo, ¿no? Mi madre era ama de casa, pero mi padre tenía una expresión que decía que en la casa siempre mandaba a mi madre. O sea, cuando había que tomar una decisión, la que tomaba la decisión en la familia siempre era mi madre, ¿no? Porque mi padre me decía, yo ya tomo demasiadas decisiones en mi trabajo y cuando llego a casa, la que tiene que liderar la familia es tu madre. Y mi madre se ocupaba de eso, de liderarnos a todos, ¿no? Y mi padre siempre nos dio o nos inculcó, bueno, mi padre y mi madre, pero sobre todo mi padre en la parte de estudios y de un poco de conocimiento del mundo, nos inculcó eso, ¿no? Que saliéramos fuera, que buscáramos fuera. Y creo que mucho de lo que mencionabas al principio de la parte humana de las personas radica mucho en los valores que aprendemos de cuando estamos en nuestra familia, ¿no? Y al ser una familia muy numerosa, aprendimos que la familia era muy importante. Y no solamente estaba mi familia directa, con mis 5 hermanas, mi madre, mi padre y mi abuela, sino que además mi madre era la pequeña de 12 hermanos. Entonces yo tenía muchísimos tíos, yo creo que somos como 40 primos, primos hermanos. Entonces cuando había reuniones familiares, pues te podrás imaginar, ¿no? Éramos 40 primos y aproximadamente entre tíos y tal, pues éramos como 60, 65 personas. Y ahí había muchas historias, ¿no? Nos contaban muchas historias. Yo vengo de una familia de empresarios que crearon una empresa familiar y todos eran muy vendedores. Entonces todos te contaban historias de venta y te contaban historias de cómo vendían y de las historias que contaban. Apasionados todos con el tema. Súper apasionados. Entonces todo el tema de la venta y todo el tema de saber contar una historia para vender algo. ¿De eso hace también, cuánto, Rafa? joder, pues te estoy hablando de hace... Me vas a descubrir la edad, Juan Carlos. No, No. digamos que de hace rato, porque es que hoy en día, digamos que hay dos cosas que me parecen muy interesantes de las que mencionas, y es que hay mucha gente, Rafa, que dice, es que yo no soy vendedor. Hay otros que a mí me dicen, es que usted es el creativo, yo no soy creativo. Y digamos que es creativo y vendedor, salud, Rafa, creativo y vendedor es algo innato del ser humano. Y hoy ese tema de las ventas, cuando hablas de las historias, hoy le dimos la connotación de storytelling, entonces ya lo llevamos por allá a una cosa súper compleja y eran las historias de nuestros abuelos, de nuestra familia. Mira, Juan Carlos, es que acabas de dar en el clavo. En mi familia, para que te hagas una idea de lo vendedoras que eran, me decían, en esta familia todos somos vendedores. Tienes que aprender a vender. Era como un requisito para pertenecer a la familia, casi, casi. Y yo recuerdo que quería ir al parque de atracciones, ¿no? Con mi papá, o quería que mi papá me llevara al parque de atracciones. Entonces yo le insistía, no, papá, llévame al parque de atracciones, papá, llévame al parque de atracciones, papá, llévame al parque de atracciones. Y me oyó uno de mis tíos y me dijo, ven para acá. A ver, así no se vende. Tienes que aprender a vender. Yo tenía 7 años. Digo, ¿y qué tengo que hacer? Tú tienes que venderle a tu padre los beneficios de que tu padre te lleve al parque de las dos. Y yo, ¿cómo, tío? A ver, explícame. Tienes que decirle cosas como, papá, ¿no te encantaría pasar una tarde junto con tu hijo? Una de esas tardes que luego cuando seamos mayores tú y yo recordemos porque estuvimos tú y yo solos en un sitio disfrutando de una actividad. Y entonces me di cuenta en ese día, que tenía a lo mejor 7 o 10 años, no recuerdo, cómo tenía que contar historias o cómo tenía que darle la vuelta a la forma de pedir las cosas, ¿no? Y luego tenía tías mayores, que eran las mayores de la familia, que nos contaban las historias de la guerra y de cómo esta familia numerosa de 12 hermanos salieron adelante y que no tenían dinero y nos contaban historias muy divertidas de cuando eran pobres y bueno, luego afortunadamente les fue muy bien, pero en la época de la guerra y tal eran pobres, ¿no? Y además se quedaron huérfanos muy jóvenes, ¿no? Mi madre se quedó sin papá y sin mamá cuando tenía 10 años o algo así. Entonces, entre todos ellos se cuidaban mucho y claro, tenían historias muy divertidas. Entonces, cuando había estas reuniones familiares, las historias que salían eran maravillosas, ¿no? Claro, y además las contaban como con una, ¿sabes?
pues poniéndole detalles divertidos, ¿no? Con el picantico. Con el picantico y con estos detalles tipo hollywoodiense o Quentin Tarantino, ¿no? De que no te los esperas, con twists muy divertidos. Y yo mamé mucho eso. Y bueno, aprendí a vender y creo que la venta ha sido una gran puerta, bueno, una gran herramienta que me ha abierto muchas puertas, pero yo siempre he sido muy creativo. Entonces, ahí te va. O sea, una cosa que yo valoro mucho de mi familia era que cuando yo me ponía a pintar o me ponía a dibujar o hacía cualquier cosa creativa, mis padres me lo celebraban mucho. Ah, O sea, genial. siempre valoraron mucho esa parte artística mía y la impulsaron muchísimo. Entonces, eso me dio como mucha libertad, ¿no? Para expresarme y tal. Mira, te cuento aquí otra anécdota. Yo no sé por qué, la verdad es que esto es de locura, pero cuando me pongo a pensar no entiendo ni por qué lo hicieron. Mi madre me mandó, porque esto lo decidió mi madre, ¿eh? Mi madre me mandó al colegio de curas más estricto de Madrid. O sea, todos eran unos curas súper estrictos. Y yo recuerdo que cuando tenía 10 años, yo, en conjunto con otros chicos de la clase, teníamos una revista que se llamaba Temas Ocultos, en un colegio de curas, en un colegio de religioso. Hablábamos de vampiros, de hombres lobo, dibujábamos Ah, vampiros, hombres lobo y cosas como medio satánicas. Bueno, no satánicas, pero ya sabes, ¿no? Pues de la noche, la nocturnidad y todo ese rollo. Y yo llegaba con la revista, cuando ya habíamos hecho todos los dibujos y teníamos como 20 páginas ya juntas, y los cómics y todo eso, llegaba con mi padre y le decía, papá, ¿me las puedes fotocopiar para vender? Y mi padre, viendo el contenido de la revista, nunca me dijo nada. ¿Sabes? Nunca me dijo, oye, este contenido está un poco raro, ¿no? Porque habláis de vampiros y de la muerte y cosas así. Nunca me dijo nada. Y al revés, me las imprimía, bueno, me las fotocopiaba, que en aquel entonces, te estoy hablando de hace 30 años, tener una fotocopia era como tener la máquina del futuro, ¿no? Y me venía con todas las copias ya engrapadas, que se las engrapaba su secretaria, me las traía y las vendíamos clandestinamente en el colegio. Y entonces, sí, sí, pero justamente después de hacer eso, 2 años después, cuando los curas decidieron sacar la revista oficial del colegio, adivina a quién llamaron. claro, Pues al grupo de chicos y a mí claro, para que claro. fuéramos los editores de la revista, porque ya teníamos experiencia editando una revista y divulgándola, ¿no? Pues creo que eso también es un valor, ¿no? Que tus padres te permitan que te desarrolles en el área que, que más feliz eres, ¿no? Y muchas veces los padres ponemos como trabas a los hijos, ¿no? Oye, por ahí no, ten cuidado por aquí, ¿por qué quieres explorar esto, no? Y ahora cuando mis hijos me dicen que de mayores quieren ser youtuberos, pues yo les digo, pues perfecto, hijo, Hágale, hágale. pues Sí, para adelante. la cuestión, Rafa, es que, digamos que, bueno, vienes de una familia, digamos que el entorno fue creativo y vendedor, ¿sí? Genial. Pero si eso lo trasladamos al ámbito corporativo, en el ámbito corporativo eso no es muy propicio. Digamos, a mí me encanta una historia, te voy a compartir una historia que se llama La historia del Colegio de los Animales. Venga, Resulta a que ver, está dale. el profesor de educación física en clase de educación física con los animales. Entonces, para no extenderme, solamente vamos a utilizar dos animalitos. Entonces, le pide al caballo, pasa al caballo a la prueba de trote. Caballo, trote, y el caballo trota perfectamente. Pingüino, clase de trote, trote, pingüino. Y el pingüino, pobrecito, pues digamos que él no está diseñado para trotar. Ahora se van a otra prueba y el caballo, clase de natación. Entonces se lanza a la piscina, el pobre caballo casi se ahoga, pingüino al agua, pingüino en su entorno predilecto, genial. Conclusión del profesor. Al caballo hay que ponerlo a practicar más natación y al pingüino ponerlo a practicar más trote. Digamos que en el ámbito corporativo eso se llama cerrar brechas. Entonces nos la pasamos buscando cerrar brechas y no apalancamos al que es caballo o al que es pingüino o al que es creativo o al que se ríe, porque el que se ríe en el ámbito corporativo de pronto está loco o es falto de seriedad o está enfermo y su opinión no cuenta. Digamos que el que se ríe mucho tiende a estar como rezagado por allá en un rinconcito. Y en las organizaciones suele suceder eso, Rafa. Desafortunadamente, así como lo mencionas, en las familias, digamos que
coartar la creatividad. En el colegio le pueden coartar o no la creatividad. ¿Cuántas personas, hoy artistas, deportistas? Yo recuerdo que la profesora de Shakira, que digamos que Shakira hoy es reconocida a nivel mundial, la profesora le decía, no, usted no sirve para cantar, póngase a hacer otra cosa. Y mire lo que es hoy en día Shakira. Claro. Y si nos vamos al ámbito corporativo, eso es igual. Hay gente que se la encasilla, no, este no sirve para esto, busquemos de cerrar la brecha, pero no nos apalancamos con las habilidades, las cualidades, esos valores que otras personas pueden llegar a tener. Y me encanta eso que Mira, mencionas del tema de los valores, porque así como hay valores corporativos, esos valores deben venir también de un entorno familiar como en el que tú y tuviste tus primeros años. claro. Mira, pues hablando un poco de lo que tú dices, yo he cometido ese error. Yo he sido director de marketing mucho tiempo y, por ejemplo, tenía gente que hacía diseño gráfico en mi equipo y que iba evolucionando, iba como creciendo, iba y me pedían un aumento de sueldo, o me decían, oye, pues quiero crecer más o quiero desarrollarme más en la empresa. Y yo les decía, por supuesto, me encanta. Y entonces les tiraba proyectos. Pero lo malo es que cuando yo les tiraba proyectos, yo se los tiraba como yo me los tiro a mí. Porque yo cuando me tiro un proyecto a mí mismo, yo me pongo a investigar y hago un montón de análisis y yo tengo una forma de abordar los proyectos. Pero cuando le tiraba un proyecto grande a una persona que es diseñador gráfico, pues esa persona no es un gestor de proyectos. Entonces se agobiaba, se ponía, intentaba hacerlo como podía, pero no le salía. Y claro, tampoco cumplía con mis expectativas, ¿no? Entonces cuando me lo presentaba, pues a lo mejor me veía la cara como diciendo, uff, no has hecho el trabajo suficiente de investigación. No, no, pero créeme, porque tiene que ver mucho con lo del caballo y el pingüino. Muchas veces en el ámbito corporativo solamente podemos crecer, es como que solamente podemos crecer hacia arriba, ¿te das cuenta? O sea, como eres diseñador gráfico, entonces ahora tienes que ser director de arte y luego tienes que ser líder de proyecto y luego gestor de la cuenta y entonces, ¿qué pasa? Que un buen diseñador gráfico se puede perder en el mundo del liderazgo. Un buen diseñador gráfico no tiene por qué ser un buen líder. ¿Sí me Claro, ¿no? explico? Y digamos, Rafa, y también digamos que lo viví por experiencia y es que yo recuerdo que alguien me decía, no, es que usted es muy teórico, usted le hace falta la parte práctica. Estoy hablando de hace algunos años. Y hoy esa persona que me dijo eso me dice, no, definitivamente es que usted estaba haciendo escuela para estar en el lugar que está. Digamos que no necesariamente uno se va a quedar toda la vida ahí, pero eso depende también de las aspiraciones personales que cada quien tenga. Yo a eso, digamos que tengo una presentación que se llama ¿vives en modo protagonista o en modo actor extra? Y en la vida hay gente que vive en extra toda la vida. Y así Sí, viven felices. Y eso está bien, porque digamos que los que vivimos en modo protagonista, como tú o como yo, o como las personas que están ahorita conectadas, digamos que necesitamos de las personas que son extras, digamos que necesitamos quien nos haga muchas cosas. Entonces, nosotros a veces tendemos a quedarnos ahí como estancados y cuando se evoluciona pretendiendo ser algo diferente, usted empieza a perder su esencia. Y eso es algo que definitivamente uno como líder debería tener muy claro. ¿Para qué es bueno cada jugador del equipo? Porque digamos que no todo el mundo encesta, no todo el mundo hace goles, no todo el mundo, digamos, no todos tienen la misma habilidad. Lo importante es, como tú lo mencionas, saber uno hasta qué punto uno puede desarrollar a la persona para que también viva feliz, porque digamos, en el caso que tú planteaste, yo no me imagino el estrés del diseñador pensando, uy, no, al jefe, pues, uy, el jefe, ¿será que sí, sí será que le irá a gustar? Claro, fuera de eso, de la carga emocional, de la carga laboral, se agrega una carga emocional muchísimo más fuerte que también coarta, digamos, la disposición o convierte ese reto en algo imposible de superar, ¿no? claro, y eso frustra y eso desmotiva y entonces esas personas que a lo mejor están súper motivadas y que eran las mejores del equipo acaban siendo personas desmotivadas que ya no rinden al nivel al que solían rendir antes porque la tarea que les has dado o no va con ellos o se les ha quedado como muy grande, vamos a decirlo así, o está fuera de su ámbito de expertise, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Mira, lo que acabas de decir fenomenal. Todos tenemos que tener
como los miembros del equipo como muy bien seleccionados y todos tienen que tener su labor, ¿no? Si fuéramos a correr un triatlón, y siguiendo con tu ejemplo de los animales, pues yo quiero tener un pingüino que haga la parte de natación, quiero tener un guepardo, ¿verdad? Un Para guepardo correr. para correr y un caballo que haga la parte, no sé, ¿no? De Lo bicicleta, por ponemos a decirlo de aprender alguna. a que monte bicicleta. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Queremos a lo mejor a veces como querer tener el Puros guepardo que sepa, pingüinos. no, peor, el guepardo que sepa nadar y sepa montar en bicicleta, el pingüino que sepa montar en bicicleta y sepa correr. O sea, no tenemos que tener absolutamente todas las habilidades que se requieren en el ámbito del liderazgo. Mira, hay otra cosa que me pasaba mucho en el mundo corporativo y que es una cosa que yo no entiendo. Los americanos lo entienden perfecto, pero los latinos no lo entendemos tanto. Yo no puedo entender un corporativo donde en el comité ejecutivo no haya una sola mujer. ¿Tú lo entiendes? No, no, tampoco lo entiendo. O sea, Tampoco lo si tú entiendo. quisieras competir en un triatlón, necesitas un pingüino sentado en esa Total, mesa, porque total. muchos de tus clientes son pingüinos. Pues en muchos corporativos, en las grandes multinacionales latinas, no hay mujeres. Nada. Oye, Correcto. No. pero tú esto lo tienes, o sea, lo tenemos que interiorizar como algo casi que matemático. Tú ves los corporativos anglosajones o los americanos y tú vas a ver sentado en el comité ejecutivo, vas a ver sentado a una persona de China, vas a ver sentado a un hindú, vas a ver sentado a un afroamericano, vas a ver sentado a dos o tres mujeres, vas a ver sentados a dos caucásicos. O sea, va a Y ser... agreguémosle, Rafa, uno o dos millennials, adolescentes, recién graduados, unos ejecutivos junior, ahí proponiendo cosas raras. Y lo más curioso es que en esos entornos todos hablan y nadie dice, eso no se puede. ¿Sí? Como que entre todos hay como una sinergia tan bacana. Nosotros en Ujú. Latinoamérica no funcionamos así. Yo, por Pero ejemplo, está total, mal yo he visto, digamos, como tú mencionas, corporativos, digamos, gente de 55, 60 años, digamos que están muy jóvenes todavía, pero ya están en una posición donde es de decisión. Y el que llega joven, el que llega con una idea diferente, uy, este está fumado, este quién sabe qué está haciendo, y se bombardean las ideas de la gente joven y se les olvida que ellos van a estar ahí temporalmente. ¿A quién van a dejar? También es otra cosa que no hacemos, ¿no? No empezamos a pensar en las generaciones de relevo, porque digamos, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo para una de las empresas más importantes del país de servicios públicos y pues yo estoy pensando ya en irme, ¿sí? ¿A quién se va a quedar ahí? Esa es la misión mía. Yo no puedo irme y que la compañía decida, no, venga, vamos formando a alguien, pero yo no sé si es que es temor o qué es lo que sucede en los países latinoamericanos, pero eso no se da como tú lo planteas en Estados Unidos, inclusive en Europa también suele suceder eso, un grupo multidisciplinario en edades, en géneros, en profesiones, en fin. digamos Cuál será la razón digamos, de eso, Rafa? yo digo, yo creo que el problema es mundial, no solamente de Latinoamérica, pero en Latinoamérica es muy pronunciado. Evidente. En España también, aunque cada vez empezamos a ver más directoras generales, ¿no? Y sacaba este tema, vamos a decirlo, de equidad de género o de equidad cultural, porque está muy relacionado con la creatividad. Una empresa no puede ser creativa si los que están dirigiendo la empresa son siempre los mismos y no incorporan en sus decisiones una pluralidad de pensamientos. Entonces tienen que saber escuchar opiniones que están en contra de lo que ellos opinan. Es decir, tienen que saber ponerse en el otro lado y escuchar a la persona que tiene una opinión completamente disruptiva o diferente a la que ellos tienen. Tienen que darle la oportunidad a esa persona de expresarse e intentar ponerse en su lugar y entenderla. Entonces, claro, ¿por qué un americano sabe que tiene que poner a una persona de China en el comité ejecutivo? Porque las fábricas de Estados Unidos están en China. Entonces, prefieren tener una persona que sepa pensar en chino, Claro, ¿no? Y total. porque una gran parte de la población norteamericana es afroamericana, entonces tienen que saberle vender a los afroamericanos. Y porque una gran parte de su público objetivo son mujeres. Entonces hay que saber cómo vestir el producto o qué color elegir de iPhone Uh -huh. en la gama de los 6 o 7 u 8 colores que definen para la temporada, qué colores van a poner
para cuáles son más dirigidos a la mujer y cuáles son más dirigidos a los hombres. Es decir, tienes que incorporar ese pensamiento. ¿Qué pasa cuando no lo incorporas? Te estancas y cuando Claro, te estancas pierdes competitividad. claro, Entonces, total. tiene que ver mucho con la creatividad, tiene que ver mucho con la competitividad y, bueno, yo creo que el que no lo haga y el que no se ponga las pilas, una cosa que has mencionado que me encanta y en el mundo corporativo se conoce como reverse mentoring, que es cuando las organizaciones en los comités ejecutivos incorporan millennials que le Ujú. dan coaching a los CEOs de la compañía, al CEO de la Sí, compañía. O sea, ¿cómo que un millennial le está dando coaching a un CEO de la compañía? Sí, le está diciendo total. cómo el user experience de la empresa, del corporativo, no sé, de cómo recibes a un nuevo empleado o cómo lo despides desde el punto de vista de un millennial. Y te va a contar, oye, en las empresas donde trabajan mis amigos hay futbolitos, ¿no? O billar, o mesas de ping-pong, o zonas de esparcimiento, o zonas donde podemos tener una reunión en grupo y tirar ideas y poner post-its. Y en Sí. esta empresa no existe. No existe. Deberías de ponerlo. Y entonces el CEO, si es una persona que sabe incorporar nuevas ideas, lo piensa y dice, ostras, yo tengo que ir adaptando mi empresa Claro, a las nuevas generaciones, porque si no están muertos. Y si claro, no, total. te voy a dar un dato. Tú revísate una revista Forbes de hace 20 años, o una revista Fortune, ¿no? Que son las que hacen los rankings de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Revísate qué empresas estaban en el ranking de esas, en el top 20, en el top 20 de esa revista hace 20 años. Te aseguro que ninguna de esas empresas No existe. No existe. está ahora, Si, no, si no, sí existe, existen, no, pero pero no están están en... en el top 50, en el top 60, o sea, han llegado otras y les han comido todo el mercado, ¿no? Claro, Rafa, porque digamos que eso nos pasa también a los seres humanos. Llegamos a ese statu quo, ¿no? A esa zona de confort. Y ahí nos quedamos. Yo por lo menos, de las cosas que, bueno, que me parece muy interesante, que con mi esposa tú hiciste el máster de marca personal, y yo cuando la escucho a ella digo, oiga, qué cosas tan bacanas. Y digamos que del punto de vista del ser humano, nosotros llegamos a una zona de confort y lo que buscamos es ir a otra zona de confort, es decir, transformamos la manera de vivir o otras cosas y al cabo del tiempo volvemos a estar en una zona de confort. El problema es quedarse per se en esa zona de confort. Es decir, Claro. y eso es lo que le sucede a esas empresas que tú mencionaste. Llegó un momento en el que dijeron, no, nosotros somos lo máximo y aquí vamos a estar. Y hoy en día, Rafa, que lo menciono en mis publicaciones, hoy en día el pez grande ya no se come al chico, ese cuento ya no existe. Hoy el pez chico está poniendo en serios aprietos a los peces grandes. Digamos que las startups, organizaciones pequeñas, emprendimientos, donde son 3 o 4 personas, están poniendo en unos aprietos muy grandes a organizaciones con 200, 500, 1000 personas, porque mientras que a la pequeña la toma de decisiones se demora media hora, a una grande la toma de decisiones tiene que ir hasta el otro lado del mundo, ir y volver, y en el medio de eso la situación tiende a volverse muy compleja. No, bueno, el mejor ejemplo lo tienes con Apple, porque Apple lo ha hecho muchas veces. Apple disrumpió el mundo de la música, o sea, cambió el mundo de la música por completo. Y no me refiero al iPod, me refiero a iTunes. La forma en la que se vendía Mm, música, tenías que comprarte el long play, ¿te acuerdas? Que nos teníamos que comprar el sí, claro, casete total. o el disco con todas las canciones, aunque solo te Sí. gustase una. Apple lo cambió por completo. No, 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 aquí no tienes que comprarte las 12 canciones, cómprate una y te va a costar $1. Y el Y es la mundo de que la te música, gusta. y el mundo de la música cambió. Y había empresas súper potentes en el mundo de la música, Virgin, Warner, todas, ¿no? Y llegó Apple, una empresa de computadoras, y te cambia completamente la jugada, ¿no? Y luego, años después, vuelven a hacer lo mismo en el mundo de la telefonía. AT&T, no sé, Graham Bell o las compañías de telefonía en Estados Unidos grandísimas. Eh, y llega Apple y les come todo el percal. Entonces, pero eso lo ves todos los días, ¿no? Y lo ves porque son personas que piensan diferente. Mira, en Silicon Valley, en San Francisco, yo te voy a decir que nos llevan como 30 años de adelanto. Claro, Solamente, claro. solamente en esa parte del mundo, o sea, si el mundo
si el mundo fuera un ser humano y el cerebro fuera, pues, el cerebro fuera, no sé, como Japón, China, Estados Unidos, algunas partes de Europa, algunas partes de Latinoamérica, ¿no? Pero partes como muy puntuales, ¿no? Si tuviéramos que decidir dónde está la creatividad del mundo, dónde está la inteligencia más En Silicon. buena del mundo, Ujú. están en un solo sitio. Los mejores del mundo en este momento están todos reunidos en San Francisco. Ujú. Esto está muy heavy. Entonces tú imagínate cómo es San Francisco. Yo no sé si has ido o conozcas el Burning Man, el festival de Burning Man en el desierto de Nevada. Ajá. Todos los años, todos los años en el desierto de Nevada va muchísima gente de todas partes del mundo. Antes era más que nada de California y esa zona de Estados Unidos y montaban una ciudad de la nada. Ponían los coches, las tiendas de campaña y tal, y se creaba una ciudad alrededor de una figura de madera que el último día acababan quemando. Por eso se llama Burning Man, ¿no? El Sí. hombre en llamas, ¿vale? Y en esa ciudad ficticia no se puede intercambiar nada con dinero, no puedes comprar cosas con dinero. Para poder comprar algo tienes que intercambiar servicios. Entonces, ahí tienes, Interesante. al, ahí tienes al director creativo de Apple que está desnudo con un delantal haciendo una paella. Pero está desnudo. Ah, claro, porque Compartiendo con la gente. pero está desnudo, con un delantal, haciendo su paella, desnudo. Bueno, pues ya sabes que todo este tema New Age, que nació Ujú. mucho en San Francisco y en Los Ángeles y en la parte de California, sobre todo, los hippies, ¿no? Y todo ese rollo. ¿Por qué está desnudo? Pues porque así es él. Así de loco es él. Pues eso en Burning Man es la cosa más normal del mundo. Claro, pero entonces ve a una compañía donde tú llegas en blue jean o en camiseta y estás en una posición privilegiada y entonces todos empiezan a mirar, quién sabe qué le pasó a este pobre. Este En, no era el candidato, este no era. en San Francisco, me decía mi novia que vivió mucho tiempo allí, en San Francisco lo que valoran es la singularidad. Entonces tienes que ser tú mismo. Y si no eres tú mismo y eres un clon, como los que son en Nueva York, ¿no? Los yuppies, ¿te acuerdas de los yuppies? Todos igualitos con su traje, Todos sí, igual. Y su maletín, ¿sí? En San Francisco, en los años 80, 90, no pensaban así. Te correcto. estoy hablando de los años 90. No, ya no me quiero ni imaginar cómo están ahora. O sea, es que eres un yuppie de Nueva York, no tienes cabida aquí. No, 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 no. Aquí estamos los que nos ponemos desnudos con un delantal y hacemos una paella en Burning Man. Y ese es, mira, ese es el director creativo de Apple. Y el de allá es el director ejecutivo de Microsoft. Y el de allá es el dueño de Pixar. Y No, mira, ese también está... y se están gozando la vida y el trabajo. Digamos que Exactamente. están con doble ganancia. Yo no sé, y mira lo absurdo, Rafa. Hace, digamos, que el año pasado tuve la oportunidad de ver la carta de una persona que se despidió del mundo corporativo. Porque se iba jubilada, digamos que eran como 60 años de estar trabajando para una empresa. Y en la carta decía que ahora sí me voy a realizar mis sueños. O sea, 60 años tú trabajando para una empresa y después de los 60 ahora sí piensas en ti. Eso no es como curioso, por eso te quería preguntar, Rafa, ¿qué fue lo que hizo que Rafa Torrijos dijera, adiós el mundo corporativo y me dedico a vivir de lo que a Rafa le apasiona? Entonces, tengo dos preguntas, Rafa, para que no se le vayan a olvidar. La primera es, ¿qué te motivó a salirte del mundo corporativo? Porque digamos que hoy aquí veo que se han conectado varios exalumnos, gente muy cercana, empresarios. ¿Qué te motivó a irte del mundo corporativo? Y la segunda, que quizás es mucho más poderosa. ¿Sí puede uno vivir realmente de lo que a uno le apasiona? Porque a ti el tema de marca personal y digital, esa vaina la emanas por todos lados, ¿no? Yo veo tus publicaciones, me puse a stalkear todo lo que has hecho y se nota la pasión con la que haces las cosas. Muchas Entonces, gracias. la pregunta es, ¿sí se puede vivir de lo que a uno le apasiona? Entonces, te dejo ahí como esos dos temas para que hablemos de eso. Mira, yo he tenido la fortuna, Juan Carlos, la verdad, de trabajar siempre en cosas que me han gustado. Yo tengo, como te decía, una familia emprendedora y de empresarios
vendedora, y entonces a mí el tema de emprendimiento siempre lo he tenido en la sangre. Yo estuve en las .com, cuando era el momento de las .com, Ok. y me salí de España muy joven, me salí a los 23 años creo, y me hice la aventura de las Américas. En España decimos, nos hacemos las Américas, ¿vale? Es una expresión española porque muchos grupos de música que han triunfado muchos grupos de música españoles que han sido muy grandes es porque hicieron las Américas, ¿no? O sea, encontraron un público en Latinoamérica, ¿no? Y los que no se hicieron grandes fue porque no encontraron su público en Latinoamérica. Mecano y grupos así, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, Hombre pues yo me G, por fui, ejemplo. Hombres G, todos esos supieron hacerse las Américas. Pero hay un grupo español que se llama Los Secretos, que a mí me encanta, que es igual de famoso en España que Hombres G y Mecano y tal, que en Latinoamérica nadie lo conoce. Nadie. No, Bueno, no, la primera vez que los... Si alguien conoce el grupo, escríbalo ahí en el chat para poder saber. Los Secretos. Bueno, Los secretos, ok. eh, bueno, el caso es que yo estuve en las .com, entonces yo siempre he tenido la fortuna de trabajar en trabajos que van mucho con mi carácter, ¿vale? He trabajado Cuando trabajaba en las .com, pues era la novedad y era como lo más dinámico que había y lo más emprendedor que se podía hacer. Entonces yo estaba como en mi esencia. Y luego cuando se acabó, porque a mí me tocó el crash de las .com en el año 2000, me ofrecieron venirme a México, llegué en el 2002, me recorrí todo México y luego tuve la oportunidad de empezar a explorar Centroamérica y luego me empecé a recorrer Sudamérica y me encantó esa aventura, ¿no? O sea, es como que me salí de mi barrio y me fui a conocer Al mundo. el mundo, ¿no? Yo había vivido ya en Estados Unidos un par de años, o sea, que ya sabía y me había recorrido toda Europa, pero realmente fue como yo solo, ahora sí yo solo, en el ámbito laboral, recorriendo todo el rollo. Y estando en México, a mí me invitan como socio a una compañía en la que en aquel entonces eran 50 personas. Y esa compañía la hicimos crecer a 2000 y luego la vendimos y nos compró un fondo de inversión, la hicimos crecer a 4000 y nos compró un segundo fondo de inversión. ¿En cuánto Entonces, tiempo, Rafa? en 10 años. Ok. Entonces, pues imagínate Perdón que te interrumpa. Entonces, fíjate que los buenos resultados no se dan de un día para otro. Hace poco escribí un artículo que vivimos en un mundo de los chulitos azules. Digamos, todo el mundo quiere las cosas ya. Y en el mundo corporativo las cosas no suceden de un día para otro. Bueno, yo te digo, o sea, yo empecé en una startup en la que éramos 50 y acabamos siendo 4000. Entonces, me he recorrido toda la curvita y he visto pasar por delante mío directores ejecutivos que contratábamos porque pensábamos que nos iban a echar la mano y nos iban a potenciar y nos iban a hacer crecer y luego no nos hacían crecer nada y cosas así. Entonces, me he chutado toda la parte de crecimiento de la compañía y te voy a reconocer que fue apasionante durante mucho tiempo, ¿no? Porque veíamos como todo lo que hacíamos muy pocos, porque al final acabábamos siendo casi siempre los mismos, los que levantábamos la compañía, pues tenía resultados muy grandes y hacíamos crecer mucho la empresa. Pero bueno, llegó el momento en el que la empresa se hizo una empresa corporativa y empezábamos a escribir nuestras leyes, ¿no? Y esto me recordaba muchísimo, te lo juro, me recordaba muchísimo a Rebelión en la Granja de George Orwell. No sé si la hayas leído. No. La Rebelión en la Granja, tienes que leerla. Animal Farm se llama en inglés, de George Orwell. Y ahí te cuentan exactamente cómo funciona el sistema, ¿no? Cómo hay una rebelión y cómo estamos todos los dinámicos y todos los creativos intentando hacer una empresa gigantesca y hacerla fenomenal y creciéndola desde la cochera, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, pero cuando ya empezamos a ser muy grandes necesitamos reglas, ¿no? Y empezamos a poner unas reglas y ya los animales ya no son todos iguales. Hay algunos animales más animales que otros o unos animales que se parecen más a otros que otros. Y en el caso del libro de George Orwell son los cerdos, ¿no? Los que dirigen el cotarro, los cerdos. Entonces, los cerdos se empiezan como a separar del resto de los animales y empiezan a ser como los autoritarios, ¿no? De la granja. Por supuesto, matan al humano de la granja, se rebelan y hacen todo un rollo, ¿no? Pero, claro, el mundo corporativo, desde que empezamos con el mundo corporativo, desde que empezamos a trabajar con los fondos de inversión, entonces ya cambian mucho las reglas. Ya no es el mundo dinámico, ahora es el mundo de tener que cumplir con unos KPIs casi siempre de EBITDA. Sí, claro. Y a mí esto de ponerme a pensar en números y estados financieros y EBITDA y tal, no va para nada en absoluto conmigo. Antes lo decíamos, yo he visto CEOs, o sea, directores generales de la compañía,
que eran estupendas relaciones públicas, que como lo que les exigían era presentar números de balances, No se daban. pegaban, se pegaban unos másters, no sé cómo lo hacían, para entender cómo presentar un balance ante el fondo de inversión. Y claro, se perdían tanto en eso que dejaban el mundo de las relaciones públicas y entonces ya la compañía no funcionaba igual, porque Claro. antes funcionaba porque ellos abrían puertas, pero ahora estaban tan clavados en los números del balance que se olvidaban de su fortaleza principal. Y he visto perderse a un montón de gente en esa aventura, ¿no? Claro, Y digamos que se les olvida la misión que es perdón, la visión que es la visión estratégica del negocio. ¿Sí? pues no se Digamos les olvida que, la visión, no sé si es que se les olvida la visión estratégica, pero es un poco lo que decíamos antes, es como obligar al pingüino a ajá, trepar un árbol. correcto. Mira, el pingüino no trepa árboles. Y cuando un CEO lo tiene claro, y cuando un CEO sabe que su labor, o cuál es su fortaleza y cómo esa fortaleza puede impulsar más a la compañía, y se centra en esa fortaleza, te aseguro que la compañía va mejor. Pero Vuela, vuela. cuando el CEO comienza a hacer el trabajo del CFO o del director financiero, Ajá. ahí las cosas, y cuando al O el de director marketing, o hacer el de marketing, ¿no? Que digamos que es muy, muy dado eso, ¿no? El tema de marketing, todo el mundo sabe marketing. No, eso el todo el mundo segmento del sabe. mercado, la publicidad, la comunicación, la estrategia, todo el mundo sabe mercadeo. De pronto de finanzas les cuesta trabajo de lo que tú mencionas, de Levita, algunos indicadores. Pero todo el mundo termina sabiendo de todo. Mira, sí, no. Yo soy el de marketing y cuando al de marketing le pides que no sea creativo, es atentar. Oye, es que eres demasiado creativo. Entonces, Pues, ¿qué quiere? perdón, soy un pingüino en el Polo Norte. ¿Qué te parece? Pues si no quieres un pingüino en el Polo Norte y quieres una cebra, pues tío, no estoy en el lugar adecuado. Correcto. Eh, yo creo que no fue tanto la compañía, yo creo que fui yo, que fui poco a poco como aburriéndome de mi zona de confort. Y tú lo mencionabas muy bien. O sea, yo llegué a tener un dominio tan grande de mi área de expertise dentro de mi compañía y tenía una seguridad tan grande dentro de la misma que yo creo que empecé a descuidar muchas cosas, empecé a dormirme en los laureles, que es lo que pasa cuando estás en la zona de confort, y no sentía un crecimiento, pero no sentía un crecimiento porque tampoco había un reto y porque tampoco había mucho presupuesto, entonces tampoco tenía cosas muy grandes que pudiera hacer. Y... Pero yo creo que el principal problema era yo, que yo estaba en mi zona de confort. Y tú lo has expresado muy bien antes. Pasamos de una zona, queremos como pasar de zonas de confort a zonas de confort. Deberíamos de vivir en el estado de beta permanente, ¿no? Correcto. De una Nunca estamos, revolución, de hacer una nunca revolución permanente. está correcto. O sea, De, de hecho, nunca de eres un hecho, producto terminado. sí, de hecho, Rafa, es mi palabra favorita. Yo la verdad no creo en la evolución, no creo, creo en la revolución, porque los grandes cambios de la humanidad, inclusive los cambios personales, son fruto siempre de una revolución. Fíjate que la libertad de los países americanos se logró gracias a una revolución. Es decir, nos desprendimos de los españoles para ser libres. Va a haber una revolución en el tema de la movilidad porque nos vamos a desprender del motor a combustión para pasar al motor eléctrico. Revolución es cuando uno se va de la casa. Cuando uno se casa, esa es la revolución más grande que hay en la vida de uno. Usted debe desprenderse de esa mentalidad de soltero y pasar a una mentalidad diferente, que es una mentalidad de pareja para poder construir un futuro en conjunto. Entonces, digamos que a veces lo que yo he apreciado en tanta gente con la que uno conversa es que la gente quiere una vida lineal, ¿no? Como si fueran conduciendo en una carretera y como que después de la curva, ay, venga, por fin la recta, 200 kilómetros por hora. Y lo berraco, Rafa, es que a 200 kilómetros por hora en una recta de más de una hora, usted tiende a quedarse dormido. Y ahí es donde Claro, están más los accidentes. A mí me encanta exacto. la vida y la carretera. Digamos que la familia de mi esposa vive en un municipio relativamente cerca. Y para ir allá, viejo, eso toca estar todo el camino pendiente. Y mi esposa, cuidado con los camiones y cuidado con la curva. Yo, tranquila, déjeme que yo estoy concentradito aquí. Pero uno no puede relajarse porque esa es la vida divertida. La vida divertida es la vida de los retos. Cuando uno llega a ese momento, como tú dijiste, de que yo ya me relajo, la vida deja de ser divertida, Rafa.
Mira, te voy a poner un ejemplo, siguiendo con tu hilo. Yo me eché un viaje de Payandé a Medellín y a mí no me advirtieron cómo era la carretera. Y creo que de Payandé a Medellín hay como 300 kilómetros. Fueron 12 horas de viaje las que me eché. 12 horas de viaje, 300 kilómetros. Creo que la velocidad media fue de 5 o 10 kilómetros por hora. Te lo juro. Es que la Y geografía colombiana es súper compleja, sí. lo pasé fatal. A una hora de Medellín, llamé por teléfono, iba con en el coche, en un coche que iba delante mío, iba la hermana de mi novia. Entonces la llamamos, oye, ¿cuánto queda? No, no se preocupen, ya estamos cerca, queda una hora. Le dije, para el coche, para. Me bajé del coche y empecé a pegarle patadas a las piedras. Me tiré. Dije, no, es que no soporto más una hora más en el coche, no, no aguanto más. Bueno, el viaje de vuelta, Juan Carlos, fue una maravilla. Fueron las mismas 12 horas, o 8 o 10, no me acuerdo, pero muchas, la misma carretera. Pero ya me la conocía. Ya sabía lo que me iba a encontrar. Poco, sí. Entonces, ¿tú sabes lo que es conducir 8 horas metiendo primera, segunda? Yo me quería quedar el conductor en un rally, te lo juro, era como, ya ahora paso, ya ahora no, ya ahora me quedo detrás del camión, ya ahora espero y miro y me vuelvo a meter. Súper divertido. Una cosa que me atrajo mucho de Latinoamérica y que me hizo venirme aquí fue porque yo en España notaba ese pensamiento lineal de que todas las cosas estaban muy bien hechas, ¿no? Ahora ya están peor porque políticamente estamos también No, fatal, no, total. pero cuando yo me fui a España estábamos en un momento muy álgido y muy bonito y todo iba muy bien. La gente me decía, tú estás loco, ¿por qué te vas a México? Y bueno, yo es que en México encontraba mucha curva en mi vida Genial. y me encantaba. Y entonces era como que nunca sabía con qué me iba a encontrar al día siguiente o al mes siguiente y mi vida no era lineal. Y Súper. cuando regresaba a España y a ver a mi familia y a mis amigos, y yo los veía como muy lineales. ¿Y qué tal te va en México? Y decía, bueno, es que en México, Es otra o cosa. sea, Es otro estamos, nivel. es otro nivel y además disfrutamos mucho más la vida. Aunque no te lo creas, en que en México estén Claro, muchas cosas total, muy mal, total. y yo creo que somos muy parecidos a todos los latinos en este carácter latino, ¿no? Eh, disfrutamos la vida aunque la vida nos vaya mal. Y sabemos sacarle provecho a la vida aunque la vida nos vaya mal. No, nos Y reímos de las situaciones difíciles, Rafa. Mira, con exactamente. el coronavirus, cuando recién que empezó, la cantidad de memes del tema era una cosa súper divertida. Y todavía sigue siendo divertido. Ahora es con la vacuna y con un montón de cosas. Entonces, Somos muy dados a gozarnos la vida de otra manera. Eso sí, totalmente de acuerdo. me preguntabas qué me pasó para cambiarme el mundo corporativo. Pues llevaba demasiado tiempo en una recta a 200 Ok, kilómetros por hora. ok. Y Rafa, sentí que necesitaba unas curvitas. sí se puede vivir de lo que a uno le apasiona. Yo Digamos, creo, antes de que me respondas, marca personal, ¿sí? Hiciste el máster con Borja Villaseca, fuiste compañero de estudio de mi esposa. ¿Qué se aprende en un máster de marca personal? Para que me respondas la otra pregunta. Primero regálame eso. ¿Qué aprende uno en un máster de marca personal? Para que con base en eso me digas si se puede realmente vivir de la marca personal. yo estoy absolutamente convencido de que se puede vivir de la marca personal, aunque todavía no vivo de ella. ¿Y qué es lo que más aprendí yo? Voy a hablar de mí porque no sé de los demás, pero ¿qué es lo que más aprendí yo? Yo aprendí muchísimo sobre mí mismo. Y creo que eso es lo que más valoro del máster, porque yo de Total. marketing, hay una parte muy grande de marketing digital en el máster, porque claro, tú vas a vender tus servicios o tus productos digitalmente, que es lo que se hace hoy en día, pero también los puedes vender físicamente, pero vamos a decir que digitalmente es lo ideal, ¿no? Eh, yo aprendí muchísimo de mí mismo, la parte de marketing ya me la conocía más o menos, y aprendí mucho a sacarle mi mayor jugo y mi mayor esencia a lo que hacía, como que me ordenó mucho la cabeza de ser yo mismo y de ser fiel a una idea y ser fiel a mí mismo. Te Y ayudó a no hacer tratar cierta introspección, creo. muchísima, muchísima. O sea, yo nunca había hecho tantos ejercicios para conocerme a mí mismo
como nos hice durante el máster. Claro, Y Rafa, todo lo mira, que... es que te lo pregunto porque a mí, digamos que a mí también me preguntan muchas cosas de marketing y siempre digo, mira, el tema de marca personal no es hacer un loguito, ¿sí? Marca personal no es hacer un loguito, porque digamos que ni siquiera usted lo va a hacer porque si quiere hacerlo bien, mejor que se lo haga un diseñador, ¿sí? Claro, Pero marca personal no es un loguito y es una cosa que la gente tiene metida en su cabeza. Yo me hago un loguito y ya me volví famoso. No, no porque las cosas en el tiempo no terminan siendo sostenibles. Entonces, por eso te preguntaba, esa labor de introspección te permitió identificar quién era Rafael, quién era Rafa y para dónde deberías llevar a la marca de Rafa a futuro, ¿cierto? claro. Mira, yo toda la vida he tenido la fortuna de saber que yo era muy creativo. Entonces eso siempre ha sido un valor diferencial o una fortaleza diferencial en todo lo que he hecho en mi carrera. 20 años de carrera en el mundo corporativo. Entonces, la creatividad es una herramienta que yo ya sé que cuento con ella. Entonces, todo el mundo me va a decir siempre, joder, qué creativo eres. Digo, pero no, es que me lo ha dicho toda mi vida todo el mundo. Pues ya sé que eso es parte de mi fortaleza. Y es donde yo aplico mi creatividad, ¿no? Donde, o sea, porque la voy a aplicar en todo lo que haga, con mi familia, con mis hijos, con mi novia, con mi trabajo. La Hoy creatividad lo está... vi, hoy lo vi en el en vivo que hiciste contigo mismo. Ahí Nunca había está. visto, está genial, estaba genial. Nunca la habías visto. Pues yo soy un tío que está constantemente pensando en quién nunca has visto y qué puedo hacer yo para sorprenderte. Eh, vale, entonces yo ya sabía, digamos que yo tenía 20 años de experiencia sabiendo que tenía esa fortaleza y sabiendo que podía jugar con ella y que no me iba a fallar. Porque mucha gente no sabe ni siquiera cuál es su fortaleza Claro, principal. total. Pero claro, yo ya venía con esa experiencia, ¿no? ¿Y por qué marca personal? A mí me cambió la vida un tío que escuché en Nueva Orleans. Fui a un evento de una empresa, bueno, Cisco, me Ujú. invitó a Nueva Orleans a una reunión que hacen con todos los directores de marketing del mundo y se reúnen ahí una vez al año, no en Nueva Orleans, eligen una parte del mundo y ahí nos reuníamos, ¿no? Este año tocó en Nueva Orleans y, bueno, pues el evento es un evento de empresa, pues no es muy divertido, hay algunos speakers buenos y tal, pero el speaker que me tocó como fin del evento me dio una lección de vida que me cambió por completamente el chip. O sea, lo que me dijo era, yo soy un tío, era un tío muy exitoso, vivía en Los Ángeles, tenía una agencia de marketing súper exitosa, hice estas cosas, seguramente las has visto, y yo las había visto muchas de ellas, y cambié mi vida completamente, o sea, por ayudar a los demás. Y nunca he sido más feliz en mi vida que ayudando a los demás. Total, 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 total. Y me dice, y he conocido mucha gente, me decía, nos contaba el caso de un doctor en África que trabajaba en un campamento de refugiados. Yo he ido a ese campamento a ayudar a ese doctor y yo creo que yo soy un 3% de feliz que lo que es ese doctor. Oh, Y entonces joder. yo decía, no, no me lo puedo creer. O sea, el tío dejó una vida acomodada en Malibú para empezar a ayudar a los demás, pero luego se fue a África y se dio cuenta de que el tío era un 3% de felicidad cuando había otro que era 100% de felicidad. O sea, ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? Y lo que me di cuenta de que estaba haciendo mal con mi vida es que yo estaba viviendo en la zona de confort absoluta, solamente preocupado por mi ingreso económico, mis bienes materiales y mis cosas superfluas, vamos a decirlo de alguna forma, y tenía que cambiar esa mentalidad, tenía que enfocarme en ayudar a los demás de una forma genuina y ayudarles a encontrar esta verdad que yo encontré con esta persona en Nueva Orleans e intentar que las personas se enfoquen. Y me di cuenta de que el marketing me encanta, pero creo que el marketing lo puedo utilizar como una herramienta para ayudar a los demás a encontrar sus propósitos de vida. Y no me importa cuál sea tu propósito de vida. Si quieres cantar, si quieres ser músico, si quieres ser pintor, dedicarte al arte o vender lavadoras, me da igual. Claro, Cualquiera que Rafa, sea tu propósito. lo estás diciendo. Lo que pasa es que nos la pasamos toda la vida haciendo tareas sin un propósito. Digamos que es más bacano tener un propósito y hacer miles de tareas que contribuyan a ese propósito. Y Creo que los, vivimos toda la vida haciendo tareas todos los días, trabajar por cumplir con un indicador, hablemos corporativo, personal, pagar las deudas, pero no tenemos un propósito.
Y en eso podemos demorarnos toda la vida si no exploramos como esta alternativa, Rafa. Oiga, Rafa, A se ver, pasa el tiempo volando. Nos quedan unos minutos, Rafa. Quería como aprovechar este espacio, digamos, para darte las gracias y decirte, dejémosle un mensaje a todos estos emprendedores, inclusive a mis alumnos, muchos de ellos están ahí, gente que muy cercana, algunos seguidores tuyos. Dejémosles un mensaje encaminado a este tema del propósito con la marca personal, Rafa. Porque eso que mencionaste de ser feliz contribuyendo al bienestar de otros, eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Y se puede vivir de eso. mira, como mensaje principal y relacionado con el propósito, a ver, si tú eres una empresa, tanto si eres una empresa como si eres una persona que está emprendiendo con su marca personal o eres una startup, tienes que saber exactamente cuál es el propósito que quieres cumplir. A ver, no es no son no son 3 puntos porcentuales más en un EBITDA. No es pasar de 10% de EBITDA al 13%. Son temas que le incumben a lo mejor a un fondo de inversión o a un director financiero. Cuando te concentras realmente en ayudar o en resolver los problemas de alguien más, pero cuando lo haces netamente, es cuando la sacas del estadio. Es decir, Correcto. cuando alguien está pensando en cómo soluciono un problema que hay en la industria de la música o cómo mejoro la forma de comunicarnos con los teléfonos celulares inventando un teléfono mucho más inteligente o cuando realmente estás, o como decía el director de Waze, ¿no? Cuando lo que yo quería era solucionar esas colas de tráfico que se forman siempre a la entrada de las ciudades todas las mañanas, cómo podía resolver y cómo podía dirigir el tráfico con una aplicación y resolver un problema que hay en el mundo, que es estar parado en el coche durante una hora, cuando realmente estás resolviendo algo que le duele a alguien más, no a ti, porque a ti tú lo que vas a querer es dinero, una casa, un Claro, claro, coche. claro. No, no, cuando tú resuelvas algo de alguien más y le resuelvas ese problema a muchas personas, olvídate del dinero, el dinero va a llegar. Llega solo. Llega solo, Llega Rafa. solo, llega solo porque la gente te aseguro que te va a pagar por lo que estás haciendo por ellas. Correcto. Pero es que la gente piensa al revés, la gente piensa en cómo hago yo para resolver mis problemas y si puedo y me da tiempo, Ayuda a pienso en los otros. demás. Sí, Y o cómo hago para ganar dinero y cuando ya empiece a ganar dinero, ahí sí pienso en ayudar a los demás. No, la ecuación es, esa no es la ecuación. a Esa ver, no es. la ecuación, le repito, la ecuación funciona para las empresas, para las startups y para las personas que son independientes y trabajan por su cuenta. Si tú te enfocas realmente en resolver los problemas de las personas, te aseguro que todo te va a ir mucho mejor. Y luego el dinero llegará y entonces empezarás a tener, como decirlo, como libertad económica. Correcto. Pero concéntrate en lo que te tienes que concentrar, que es en resolver los problemas de los demás o ayudar a los demás de una forma genuina, no para sacarles el dinero, que eso lo hace mucha gente, no, a ver cómo les engaño para sacarles el dinero. No, no, hazlo genuinamente y hazlo cuando lo hagas en algo que te apasione, entonces lo harás con pasión y se te notará y entonces la Claro, gente estará más dispuesta a trabajar contigo. claro. Hazlo con pasión, hazlo en un tema que te apasione. Ya está, no puedo decir nada más porque yo creo que esa es la esencia Total. de la vida, de cualquier empresa, de cualquier persona, tal. Vivir con propósito. Y un Correcto. propósito, te diría, más allá de tu propio propósito. Claro, porque digamos que y es una frase que me encanta, porque cuando tú haces lo que te gusta, lo haces con gusto y a la gente le gusta. Esa es como la Claro, conclusión, claro. definitivamente. Rafa, ha sido un placer compartir contigo. Se pasó el tiempo volando definitivamente. Cuando las cosas son buenas se acaban rápido. Espero que nos podamos volver a encontrar, Rafa, en otra oportunidad. Me gustaría compartir contigo. Muchas gracias y en nombre de todas las personas que están acá unidas en este en vivo, de todo corazón, muchas gracias, Rafa. Y No, cuídate mucho, estaremos en contacto. Juan Carlos, qué bueno que ya estés vacunado, me encanta, bienvenido al club. Y muchísimas gracias por invitarme a tu programa, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, por supuesto, cuenta, volveremos a colaborar. Yo acabo de cerrar un ciclo con Digital Rafters, me he echado 50 capítulos seguidos durante ¿Dónde te 6 meses seguimos, Rafa? ¿Dónde te seguimos? en de Digital Raft en Instagram, principalmente. Ok. Rafa, estamos en contacto. Un abrazo, Juan cuídate Carlos, mucho. muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto.